Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. ¿Quieres saber quién es un cristiano real? El que persevera hasta el fin. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie titulada 7 mensajes para la iglesia. Compartiremos el 7º tema: ¿tentado a abandonar la vida cristiana? Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, quien responderá a esta interrogante. Buenos días, pastor Ángelo. Buenos días, Oscar. Buenos días, estimado oyente. Gracias por escucharnos. Esperamos que el Señor nos bendiga en este día y que con su palabra todos seamos edificados. También nos acompaña Erika Carrillo, líder de la iglesia. Buenos días, Erika. Bienvenida. Buen día, Oscar, buen día, pastor, y a todos los amigos que fielmente nos acompañan en este programa de Vidas con Propósito. Apreciado oyente, usted puede volver a escuchar este programa a través de la radio tradicional o por internet ingresando a su Facebook. Usted escribe en el buscador de su Facebook Radio Primavera y cuando encuentra en el muro el video en vivo, le da un clic y allí puede disfrutar de este programa y de toda la programación de Radio Primavera. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. En este nuevo tema estudiaremos el 6º mensaje a la iglesia del Apocalipsis, el cual está dirigido a la iglesia de Filadelfia. Es una iglesia muy reconocida, una palabra muy, un nombre muy conocido dentro de la iglesia de Filadelfia. Hay iglesias que se llaman así, ¿no? Filadelfia. Muchas iglesias se llaman hoy Filadelfia o Nueva Filadelfia. Y como el tema se titula Tentado a abandonar la vida cristiana, pastor, ¿usted considera que todos en algún momento nos hemos visto en esta situación, en esta tentación? Bueno, yo creería que quizás a lo mejor sí, ¿no? En algún momento hemos querido como abandonar o desistir. Vea lo que dice Apocalipsis 3:10. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vea, es posible ser fiel a Cristo en medio de las dificultades más adversas, así no se tenga muchas fuerzas y a pesar de que el Señor no nos haya respaldado en nuestra obra evangelizadora. Bueno, ese respaldado entre comillas, ¿no? Porque Él siempre de alguna manera nos respalda. Y quisiera preguntar, ¿quién nunca se ha desanimado en su vida cristiana? ¿Qué cristiano jamás ha sentido que sus fuerzas flaquean? ¿Quién no ha tenido que experimentar fracasos al dar testimonio de Cristo? Y esos fracasos pues también entre comillas, porque si yo estoy testificando de Cristo no es ningún fracaso. ¿Quién en medio del dolor no ha sido tentado a abandonar la vida cristiana? Sin duda yo creo que en algún momento todos los cristianos hemos pasado por ahí. Pastor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, de los versos 7 al 13, encontramos el mensaje que el Señor le da a la iglesia de Filadelfia, mensaje el cual estudiaremos hoy. ¿Qué nos puede decir de este mensaje a esta iglesia? Bueno, el mensaje a la iglesia de Filadelfia es un mensaje de consuelo, de esperanza, de victoria. Esta iglesia del primer siglo nos modela que es posible ser evaluados por la aguda mirada de Cristo sin recibir ni un solo reproche. ¿Se imagina? Que el Señor nos mirara y no nos reprochara absolutamente nada. Bueno, eso le pasó a la iglesia de Filadelfia. Más bien lo que pasó en la iglesia cuando el Señor la evaluó fue todo lo contrario. Ella recibió alabanza, recibió promesas y recibió un parte de victoria de la misma boca de Dios. Bueno, es cierto que iglesias perfectas no hay, eso es cierto. Y como diría algún predicador, si la encuentra usted no vaya porque entonces se la tira. Pero la iglesia de Filadelfia nos asegura que se puede vivir en santidad y en honra al Señor. No, eso no es una utopía, no es algo inalcanzable, no es algo imposible.
quien determine vivir para Dios, cueste lo que cueste, pues recibirá del Señor mismo la fortaleza pues para cumplir tal decisión. Dios honra a quienes le honran. Ese es un mensaje que se ve claramente en el mensaje que el Señor envía a la iglesia de Filadelfia. Le pido el favor a Erika de leer el mensaje completo del Señor a esta iglesia y así tener mayor claridad del contexto. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, ya que has guardado mi mandato de ser constante. Yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que vivan en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ante este mensaje esperanzador en el cual el Señor le dirige a esta iglesia, Pastor Ángelo, ¿qué podemos aprender nosotros de ella? ¿Cuáles principios o acciones podemos extraer de este mensaje para los cristianos del siglo XXI? El primer principio es descanse en los atributos del Señor Jesucristo. Vea como dice el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Vea, ¿cómo ser fiel en medio de tanta persecución y en medio de tanto sufrimiento? Descanse en los atributos de Cristo. La iglesia de Filadelfia, la del primer siglo, junto con la de Esmirna, son las únicas dos iglesias que no recibieron reproche alguno del Señor. Mientras que Esmirna se le conoce como la iglesia sufriente, a Filadelfia se le conoce como la iglesia fiel. Ambas en medio de una gran ola de persecución y sufrimiento, y esto nos enseña que en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, es posible guardarnos para Dios y ser fieles para Dios. Pastor, ¿cómo se le presentará el Señor Jesucristo a una iglesia que en medio del sufrimiento ha permanecido en absoluta fidelidad? Bueno, el Señor apela a sus propios atributos. El Señor, que es Cristo Jesús, lo dice claramente el pasaje, le recuerda a quién ellos están siguiendo. Es como si les dijese, vale la pena sufrir por mí. Es como el mensaje entre líneas que está comunicando el Señor a la iglesia de Filadelfia. Algunos se preguntarán, pero ¿por qué vale la pena sufrir por Cristo? Permítame le contesto con el Evangelio. Mateo 10, 37 al 38 dice de la siguiente manera, está hablando Jesús. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Vea, Cristo lo pide todo porque Él es Dios. Estimado oyente, si usted piensa que puedes seguir a Jesús de cualquier manera, está siguiendo al Jesús equivocado. Y en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, Jesús asume atributos que le corresponden únicamente a Dios, y entonces no nos puede llevar a otra conclusión de que realmente Jesucristo es Dios. Pastor, ¿cuáles son esos atributos que vemos en este pasaje de Apocalipsis? Vea lo que dice el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Vamos a
seccionarlo. Primero Jesús habla de un atributo de sí mismo y él dice el santo, ¿cierto? Isaías 30:15 dice de la siguiente manera: porque así dice el Señor omnipotente, el santo de Israel. Pues sin duda Jesús está tomando este atributo que le corresponde exclusivamente a Dios. El otro atributo que Jesús toma para sí es el verdadero. Jeremías 10:10 dice así: pero el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja tiembla la tierra, las naciones no pueden soportar su ira. Así que intencionalmente Jesús se le está presentando a la iglesia de Filadelfia como Dios para que esta iglesia tenga confianza en Él. Y lo tercero que dice el Señor Jesucristo en este pasaje de Apocalipsis 3:7 es lo siguiente: el que tiene toda autoridad. Esto es impresionante. Mateo 28:18 dice de la siguiente manera: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Estimado oyente, cuando usted entiende que sigue y sirve al santo, entonces usted vive en santidad. Cuando usted entiende que sigue y sirve al verdadero, entonces usted no va a renegar de él. Cuando usted entiende que sigue y sirve al soberano, entonces usted va a perseverar en medio de cualquier situación porque sencillamente el soberano la ha permitido. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Hoy con la serie 7 mensajes para la iglesia estamos viendo el 6º mensaje a la iglesia de Filadelfia. Recordemos que si estamos tentados a abandonar la vida cristiana, la primera acción a realizar es descanse en los atributos del Señor Jesucristo. Pastor, ¿cuál sería la segunda acción a realizar cada uno de nosotros? La segunda acción es esta: haga la voluntad de Dios a pesar de sus pocas fuerzas, porque algunos dicen: ay, es que yo no tengo fuerzas, yo me siento débil, y por eso terminan haciendo cosas que desagradan al Señor. Bueno, pues el mensaje a Filadelfia nos enseña que no se necesita muchas fuerzas. Sencillamente se necesita querer hacer la voluntad de Dios, así nuestras fuerzas sean pocas. Dice así: conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas. Vea lo que está reconociendo Jesús aquí a esta iglesia. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Pastor, en esta lectura, ¿qué aspectos el Señor está resaltando para que la iglesia de Filadelfia tuviera en cuenta? Bueno, empieza Jesús diciendo lo siguiente: conozco tus obras. Mire, son muchos los cristianos que se preguntan si acaso Dios ve lo que ellos hacen por Él y por su reino. Pues bien, el mensaje a las iglesias nos enseña que el Señor no solo ve lo que se hace, sino que también ve la razón por la que se hacen las cosas. Y aquí el Señor está exaltando la labor que viene haciendo la iglesia de Filadelfia. Lo segundo que dice Jesús es lo siguiente: mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Vean, los tiempos del siglo I era un delito ser cristiano y por lo tanto pues era un delito proclamar el mensaje del evangelio. En este pasaje el Señor promete a la iglesia de Filadelfia que Él ha abierto una puerta. Pues claramente la puerta abierta es una oportunidad de proclamar el evangelio con resultados positivos. Vea cómo lo analizaba o cómo lo decía el apóstol Pablo. Colosenses 4:3. Y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Esto quiere decir entonces que la iglesia de Filadelfia había estado proclamando el mensaje en medio de tanta persecución, pero sin ver los resultados anhelados. Al mismo tiempo muestra que la voluntad del Señor es que prediquemos el evangelio, pero soberanamente es Él quien permite o no que se den los resultados, y eso lo debemos entender nosotros como iglesia. Nuestra función es proclamar el evangelio,
en el Señor estarán los resultados. Eso como para no incurrir en estrategias humanas, en forzar a la gente, sí, forzar a la gente para que se convierta, o bueno, en estrategias de marketing para atraer a la gente, y pues esos son propósitos malsanos, ¿sí? No debemos dejar que el Señor sea quien dé los resultados. Charles Spurgeon dijo que nuestra responsabilidad es llevar el Evangelio a la mente de las personas y Dios se encargará de llevarlo al corazón. De la mente lo pasará al corazón por medio del Espíritu Santo. ¿Qué otros aspectos se pueden extraer del texto de Apocalipsis? Vea, sigue diciendo Jesús, ya sé que tus fuerzas son pocas. Vea, esa es una expresión que responde a las oraciones que había estado haciendo la iglesia de Filadelfia. ¿Quién no desfallece cuando no se ven los resultados y sí se ve una fiera oposición? Pues cualquiera desfallece, pero el Señor le está diciendo, ya sé que tus fuerzas son pocas, y sigue diciendo, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Vea, hay ocasiones en que los peros en la Biblia son expresados para hablar de algo negativo, pero aquí es justamente lo contrario. Las pocas fuerzas no constituyen reclamo alguno del Señor, sino más bien Él lo menciona para resaltar la obediencia que ha tenido la iglesia de Filadelfia a su palabra y la valentía que han tenido para confesar el nombre de Jesucristo. Aquí el Señor, el hecho de que Él vea pocas fuerzas no es motivo de recriminación, no es motivo de castigo o de reproche, sino más bien de exaltación. Le está diciendo, a pesar de que tienes pocas fuerzas, has sido fiel y no has renegado de mi nombre. ¿Qué enseñanza nos deja esto, pastor? Bueno, lo que ya habíamos dicho anteriormente, que no necesitamos muchas fuerzas para hacer la voluntad de Dios. Hay pastores y predicadores que se muestran como los superpoderosos. No, vea, tan sencillo aquí el Señor que dice, a pesar de tus pocas fuerzas, has sido fiel a mi nombre. Lo único que necesitamos pues es esa decisión firme, independientemente de las fuerzas que tengamos. El Señor cuando ve esa decisión de nuestro corazón de querer agradarle, pues Él va a multiplicar nuestras fuerzas, así nuestras fuerzas sean muy pequeñas. ¿Qué otra verdad podemos resaltar del texto que estamos estudiando, específicamente el versículo 9? Vea lo que dice en el 9, voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Vea, esta es una hermosa promesa que pronto se vería materializada en la iglesia de Filadelfia. Imagínense, el Señor, el que cuando abre nadie cierra y el que cuando cierra nadie abre, les está asegurando que los judíos que tanto los han perseguido y que tanto se han burlado de ellos, tendrán que reconocer que el Señor los ama, que el Señor está de parte de la iglesia de Filadelfia, que es una iglesia minoritaria, entre otras cosas, considerada en aquel tiempo como una secta. El pasaje pareciera mostrar que estos judíos que están persiguiendo y que están haciendo sufrir a la iglesia, tendrán que reconocer la autoridad y el poder espiritual de la iglesia de Filadelfia, y finalmente se van a convertir a Cristo. Pastor, la expresión lo de la sinagoga de Satanás, ¿qué significaba? Bueno, esta expresión, los de la sinagoga de Satanás, muestra que a pesar de ser judíos, en realidad no tenían la simiente de la fe del patriarca Abraham. Lo que nos enseña el texto es que no importa qué tan duros sean los inconversos, trátese de familiares, de amigos, de vecinos. Vea, el hacer la voluntad de Dios, obedeciendo sus mandamientos y confesando sin temor alguno el nombre de Cristo, va a redundar en que muchos de ellos sean tocados por la soberanía del Señor. Muchos judíos, al ver la fe, al ver la decisión de esta iglesia de Filadelfia, que en medio del sufrimiento ellos permanecieron, ellos no echaron para atrás y no renegaron del nombre de Jesús, muchos de ellos se convirtieron a Cristo. Es que nuestra persistencia y nuestra perseverancia en Jesús, tarde que temprano dará resultados. Así que, estimado amigo, usted está luchando quizás con un familiar,
con vecinos, con conocidos que le hacen quizás a usted la vida imposible, manténgase firme en ser fiel al Señor, que en algún momento quizás el Señor lo sorprenda. Pastor, este mensaje nos da esperanza porque precisamente este grupo de personas que usted acaba de nombrar son los primeros que se levantan en contra del cristiano. ¿Qué otras palabras de aliento podría darnos? Bueno, estimado oyente, piense lo siguiente: ¿lo están atacando sus familiares? ¿Se burlan de su fe? Quizás sus vecinos le hacen la vida imposible. De pronto sus compañeros de trabajo o de universidad le odian, se burlan de usted. Escúcheme una vez más. Su obediencia a Dios es determinante para que Dios los toque a ellos. No deje de hablarles de Jesús, no se desanime. A propósito, pues tengo que preguntarle, ¿usted ya confesó a Cristo como Señor de su vida en las aguas del bautismo? Permítame decirle lo siguiente: son muchos los que no lo han hecho. Quizás tienen temor, quizás piensan que pueden ser discípulos de Cristo sin bautizarse. Lo que es peor, algunos no lo han hecho porque les da vergüenza. Usted necesita hacerlo. Si usted realmente quiere seguir a Jesús, necesita confesarlo en las aguas del bautismo, no avergonzarse del nombre de Jesús y proclamarlo a las demás personas. Pastor, ¿qué dice las Escrituras al respecto en cuanto a uno avergonzarse del nombre del Señor? Vea lo que dice Lucas 12 del 8 al 9. Les aseguro que a cualquiera que me reconozca delante de la gente, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Pero al que me desconozca delante de la gente, se le desconocerá delante de los ángeles de Dios. Vea, confesar a Jesús es demasiado importante. Confesarlo en las aguas del bautismo. Es que el problema es que algunas iglesias han tomado, una práctica que se hizo, popular como en el siglo XIX, de levantar la mano, de hacer la famosa oración de fe. Y yo no pienso discutir al respecto, pero en la Biblia, quien sigue a Jesús es quien se bautiza. Si alguien no se bautiza, sencillamente no está siguiendo a Jesús. Esa es la confesión pública de que yo he decidido seguir a Jesús. La confesión pública y real de la fe, ¿sí? De que realmente creo en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Mire, permítame comentarle la siguiente anécdota. Yo recuerdo que cuando iniciamos el noviazgo con mi esposa, a ella le daba pena que nos tomáramos de la mano, pues ella se sentía mal porque ella me lleva 2 años de edad. Entonces eso era como más notorio cuando éramos muchachos. Ella no quería que nadie supiera pues que éramos novios. Yo me sentía mal, pero lo soporté hasta que un día definitivamente le dije, no, o somos o no somos. O sea, si usted se va a avergonzar de mí, pues sencillamente terminemos. Yo creo que el Señor no soportará que alguien se avergüence de Él. Él sencillamente no lo va a soportar. Así que, estimado oyente, si usted cree que es cristiano, pero aún no se ha bautizado, pues a dar el paso de obediencia del bautismo y confiese públicamente en las aguas del bautismo que el Señor es Señor de su vida. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Apreciado oyente, lo esperamos mañana con la segunda parte de este tema. ¿Tentado a abandonar la vida cristiana? Dentro de la programación de Vidas con Propósito en esta franja de lunes a viernes de 7 a 7:30, así que no se lo pierda. Usted puede volver a escuchar, apreciado oyente, el tema de hoy y todos los temas de esta serie a través de nuestro canal en YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Encontrará diversos temas y series emitidos en este espacio. Lo puede hacer en cualquier horario y compartirlo también a otros. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. También nos gustaría que nos escribiera cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com. Recuérdelo, comunidadvidaconpropósito@gmail.com, o en el Facebook, en el muro de Vidas con Propósito. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz.